empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos son papás o mamás? Levántame la mano los que son papás o mamás. Bueno, hay una buena cantidad. ¿Cuál creen ustedes, papás, mamás, que puede ser el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos? Póngase a pensar por un momento. ¿Cuál será el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos? Tal vez algunos trabajan muy fuerte durante toda su vida para dejarles una buena herencia, para dejarles una casa. Tal vez algunos piensan, bueno, voy a dejarle el estudio, que se prepare, le voy a pagar la universidad, le voy a ayudar, los mejores tutores y todo, porque lo mejor, decía por lo menos mi mamá, lo mejor que yo le puedo dejar a usted es la educación. Y no está mal, es cierto. Pero pensando un poquito en todo esto que les voy a desarrollar en unos siguientes 20 minutos, me encuentro con algunos versículos que nos enseñan que hay cosas todavía más importantes que una casa, que una herencia económica, que un carro, que una profesión. Y es justamente nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchísimo dinero, pero si no tengo fe, si no tengo a Dios, ese dinero rápido lo puedo despilfarrar y se me va a ir muy rápido. Pero si yo aún, sin tener dinero, tengo fe, yo puedo creer que soy capaz, yo puedo creer en las promesas de Dios, yo puedo creer en muchas cosas y puedo empezar a trabajar para generar. Y eso me va a ayudar a sostenerme. La fe me va a ayudar con la sabiduría que viene de lo alto. Me va a ayudar a permanecer y a retener y a multiplicar lo que Dios pueda darme. Pero hay curiosamente 3 generaciones que, estudiando un poquito, leyendo lo que es la historia de Josué, un poquito antes con Moisés, su mentor, vemos que hay 3 generaciones en las que se envuelve el ser humano en este tiempo. La primera generación que le voy a mencionar, efectivamente, como te decía ahorita, es la de Moisés. Fue una generación que creyó, fue una generación que obedeció inclusive, pero que en el momento clave, cuando fueron libres, murieron en el desierto. Existe otra segunda generación que fue la de Josué. Fue una generación que se levanta, que cree, que obedece, que pelea, que conquista. Y esa está muy bien porque es la que puede representarnos a nosotros. Alguien diga amén. Si usted cree que es una persona de fe que va a conquistar, diga fuerte un amén en esta noche. Pero hay una tercera generación que es la que viene después de Josué, que esa es con la que vamos a cerrar, que tristemente fue una generación, podríamos decir, hasta cierto punto pasó en el anonimato, porque no creyó. Porque fue una generación que, aunque tal vez de repente pudo haber tenido antepasados muy buenos, no conocieron de fe. Jueces, capítulo número 2, verso 1 al 4. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Este es un detalle no menor, retenga esta parte: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Verso 3: por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Aquí Dios les está diciendo que les iba a entregar algo que les había prometido desde sus antepasados, desde Moisés. Es más, pudiésemos decir que desde antes todavía Dios venía prometiendo tierras. A Abraham también le prometió, le dijo: mira, eso te lo voy a dar. A Moisés también le hace la promesa. Cuando muere Moisés, sale Josué, él viene y le recuerda el pacto y le dice: lo que le prometí a Moisés también lo sostengo contigo, te voy a entregar todo lo que he prometido. Pero aquí hay un punto clave, y es que le dice que él no va a violentar, no va a invalidar, no va a dejar sin efecto ese pacto, siempre y cuando ellos no hagan yunta, no se pongan de acuerdo con los dioses de esa tierra. Tristemente, en el caminar, cuando el pueblo sale de Egipto, vemos que no una, no dos, no tres, muchas veces el pueblo se volvía
hacer cosas que eran abominación a Dios. Inclusive recuerdo aquel becerro de oro que levantaron, que construyeron. Recuerda usted que muchas veces ellos le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de la jurisdicción de Faraón? Por lo menos ahí teníamos comida, por lo menos ahí podíamos hacer tal cosa. Ellos se pasaban lamentándose. Ellos tenían una forma, una actitud, una mentalidad, que aunque eran libres del cuerpo, eran cautivos de la mente, de lo pasado. Y esto definitivamente era algo que desagradaba a Jehová. Porque en vano no fue que él levantó a un hombre como Moisés, enfrentó a Faraón, hizo todo lo que hizo para sacarlos y levantarlos y hacer algo maravilloso. Pero el pueblo, cada vez que podía, si cabe la palabra, cada vez que podían, le daban la espalda a Dios. Y esta generación en la que tal vez a veces vemos que estamos, es muy paralelo con lo que estaba sucediendo en aquel entonces, porque vemos gente que aún puede estar en una iglesia, que levantan las manos, gente que usted la ve aún en un altar tocando, ministrando, gente que usted lo puede ver sirviendo, pero dudando. Gente que muchas veces, cuando Dios no me responde lo que le estoy orando, cuando Dios no me da lo que le estoy pidiendo, busco la manera de encontrar la salida. Ellos, al ver que Moisés no bajaba, ¿qué hicieron? Construyeron el becerro. Y así hay mucha gente que cuando empieza a venir el desespero, se olvidan de lo que Dios les dijo, se olvidan de serle fieles a Dios, se olvidan de ser leales, de guardar el pacto, y empezamos a desviarnos en otras cosas. Después decimos: pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Pero por qué perdí, Dios mío, mi trabajo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y la pregunta aquí es: ¿será que Dios tuvo la culpa? Si nos analizamos un momento, y no estoy juzgando, porque esta palabra, de hecho, siempre lo digo, pasa primero por mis barbas, pero ¿será que Dios es mentiroso para decir que te va a bendecir, pero no lo va a hacer? ¿Será que Dios va a olvidar el pacto que tal vez algún día te dijo, te hizo? ¿Será que Dios va a quebrantar su propia palabra? Somos nosotros, amada iglesia, los que muchas veces nos olvidamos de perseverar, de permanecer, de guardar los estatutos que Dios nos dijo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Capítulo 1, versículo número 8. Le dice: medita de día y de noche, haz conforme en ella está escrito. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y todo lo que hagas prosperará. Pero a veces se nos olvida la Biblia, se nos olvida lo que hemos leído y aprendido, y empezamos a hacer lo que queramos. Hago lo que me da la gana, cuando me da la gana. Total, si me equivoco le pido perdón a Dios. Y así hay mucha gente que vive en este tiempo. Pero por eso es que a veces no avanzamos, por eso a veces no conquistamos. Esa es la gran diferencia entre hombres y mujeres que usted ve que dicen y hacen y alcanzan, y otros que se quedan solamente soñando. Deja de estar escuchando música secular, deja de estar con aquellas personas que no te bendicen, deja de escuchar aquello que no te edifica, deja de hacer aquello que sabes que no está bien delante de mí. Deja eso, sacrifica eso y ven en pos mío. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Si Dios hoy te pidiera que le entregaras algo que tú amas, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Porque de repente estos hombres como que amaban, como que les gustaba mucho ciertas cosas que en la historia vemos, en el contexto, que sucedían. Ellos adoraban una diosa que creían se juntaba para traer fertilidad con otro dios, y por ende la tierra iba a producir. Y a ellos les gustaba creer eso porque le daba rienda suelta a su deseo de la carne. Y así hay gente en ese tiempo que le gusta de cuando en cuando salir a bailar, que le gusta de cuando en cuando salir a tomarse una cerveza, que le gusta de cuando en cuando ir a comprar tiempos, lotería y cosas que usted y yo sabemos que no bendice, que no edifica, que no le agrada a Dios. Hay una generación que de repente se ha vuelto como aquella generación de Moisés, que cada vez que algo se les levanta en contra, empiezan a recordar lo pasado. Viven del pasado. Hay gente que no puede ser libre realmente porque su mente sigue en Egipto, aún teniendo Canaán enfrente. Pero lo que pasa es que Moisés fue un gran líder. Por supuesto que fue uno de los mejores líderes que cuenta la historia que pudieron existir. Pero como todo ciclo, él muere. Se levanta uno mayor que él, en el sentido de que
Moisés fue un gran líder, pero Josué fue un gran conquistador. Algo que Moisés no pudo hacer, Josué lo continuó y lo logró. Porque él creyó, y los que caminaron con Josué creyeron. Yo no sé si usted sabía que después de que en Josué capítulo 1 Dios lo llama, hasta que él llega a tomar la tierra prometida, él tuvo que pelear con 31 ejércitos. Si no me falla la memoria, 31 o 32 ejércitos. Fue un proceso largo. No fue que Dios te dijo, te la voy a entregar y mañana ya la tenían. No fue tan fácil. Él tuvo que pelear. Por eso Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo 3 veces. Se lo dejó bien en claro. Esfuérzate y sé valiente, porque usted y yo vamos a tener en la lucha de la fe cosas que tenemos que enfrentar, cosas difíciles, cosas que a veces no vamos a entender. Pero ¿por qué si tú me dijiste, Señor? Pero ¿por qué si yo te soy fiel? Pero ¿por qué si yo diezmo y ofrendo? Pero ¿por qué si yo me congrego? ¿Por qué si yo ya no hago aquello? ¿Por qué si no hago lo otro? Me está aconteciendo esto. Josué se podía preguntar eso. Dios mío, pero ¿por qué si te creo? ¿Por qué si no dudo? ¿Por qué si yo no estoy adorando los Baales? ¿Por qué si yo no estoy siguiendo la filosofía de toda esta gente? Me está costando tanto. ¿Por qué? ¿No es que tú me dijiste que me lo darías? El punto no estaba en Josué. El detalle es que Dios estaba viendo el corazón del pueblo. Dios ya sabía quién era Josué, por eso lo levantó. Pero estaba viendo todavía un pueblo duro que creía y luchaba, pero porque seguían a un hombre. Porque ellos tenían puesto la mirada en un hombre llamado Josué, que al ver el fruto, al ver el respaldo de Dios, decían, pues vamos, porque yo sé que este hombre es de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no creyeron para sí mismos y por ende no tenían mucho que contar. Y agárrese, porque aquí es donde aterrizo el mensaje, y estos son los 2 minutos más importantes del mensaje que le quiero compartir en esta noche. Josué tenía mucho que decir. De hecho, la Biblia habla mucho de Josué. Pero ¿qué tal de todos aquellos que acompañaron a Josué en el camino? ¿Por qué no se menciona la historia de muchos de esos hombres? Porque tenían fe para creer y acuerpar la fe de otro hombre, pero para sí mismo tal vez no. Y como no tenían vivencias, como no tenían experiencias, ¿qué es lo que pasa, amado Roberto? ¿Qué es lo que sucede? Ellos no tenían algo que delegar, algo que transmitir, algo que heredar. Esa era la palabra. No tenían un legado que compartirle a sus generaciones futuras. Y es triste. Es triste porque al ver un hombre que cumplió lo que dice Deuteronomio 6, versículo 4, Dios le da una orden. Le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. De repente Moisés pudo haberlo hecho. De repente Josué pudo haberle compartido a aquellos hombres y por ende creyeron, porque él estaba repitiendo las palabras que Dios les había dicho a ellos en intimidad, a los hombres que le rodeaban, y ellos activaron la fe, porque la fe viene por él oír. Ellos empiezan a creer lo que Josué les dice. Josué creyó porque vio y escuchó a Moisés, vio las maravillas que Dios hacía por medio, y él creyó para decirle a esos jóvenes. Nadie se levantó para decirle a esas personas que había un Dios vivo, que había un Dios que había hecho milagros. No había un hombre que se hubiese levantado para decir, hay un Dios que no es Baal, hay un Dios que no es el sol, hay un Dios que no es, que fue el que nos libró de la mano de Faraón, que fue el que abrió el mar rojo. Hay un Dios que fue el que nos alimentó en el desierto. Hay un Dios que fue el que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. No hubo una voz que se levantara. Jueces 2:10 dice, pero luego de Josué la generación siguiente fue la que no conoció a Dios. Le estás hablando a tus hijos, le estás hablando a tus hermanos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus amigos. Le estás hablando a la gente de Dios. Le estás predicando a alguien en este tiempo de Dios. Hay mucha necesidad. Mire el ejemplo que decía nuestro pastor. Un hombre que estaba ahí, necesitado de una palabra. ¿Qué pasa si somos indiferentes? ¿Qué pasa si nos callamos de hablar? ¿Qué pasa si en vez de predicar empezamos a enjuiciar y decimos, uy, seguro está ahí porque se lo merece, quién sabe qué hizo? ¿Qué pasa si nos hacemos de la vista gorda? ¿Será que muere esta generación y la que está afuera queda sin esperanza porque no hubo alguien que le predicara?
en el libro de Josué, capítulo número 2. Dice: Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entregado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: verdad, verdad, es cierto que vinieron unos hombres a mí, pero no supe de dónde eran. Y dice la historia, para no leerlo completo, que ella escondió a estos espías, los cubrió, los protegió, los resguardó, porque lo que les esperaba a ellos si los agarraban era muerte. Pero a mí me llama la atención que esta mujer en el versículo número 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer hizo lo que hizo, resguardó a estos espías por la única razón de que ella había escuchado lo que Dios había hecho a través de ellos. Ella creyó que si Dios había hecho algo con estos hombres, por medio de estos hombres, podía hacerlo también en ella. Y eso le despertó una esperanza, le despertó una razón. Esto como que le avivó un sueño, probablemente una ilusión. Tal vez ella se daba ya por vencido. Yo no sé si en medio del ejercicio de su oficio ya ella estaba cansada y ella estaba deseando un cambio, pero no tenía una esperanza. ¿Qué iba a poder creer? Se levantaron 2 hombres de repente y llegaron, le hablan. Ella reconoce por la forma en la que hablan, y de repente ella dice: aquí está mi salida, aquí está mi solución. Lo que estos hombres me están diciendo es lo que yo necesito. Un cambio en mi vida que empieza a despertar ese deseo a través de lo que estos hombres le predican. Y dice: porque hemos oído. Y esa es la clave del mensaje de esta noche, que no podemos callar. Porque hay una juventud que se sigue perdiendo, porque hay matrimonios que se siguen perdiendo, porque hay niñez que está siendo atacada en este tiempo. Hay mucha gente que necesita que nosotros vayamos por ellos, que hagamos de este eslogan una realidad, que vayamos no por uno, por una familia, que vayamos por todas las personas, que empecemos a predicarles, que empecemos a hablarles de un Dios que nos rescató. Yo no sé de cuál pasado te sacó Dios, sé de dónde vengo y les puedo contar, pero eso sería para otro día. Pero sé que hay alguien afuera que necesita escuchar lo que Dios hizo conmigo, como también alguien necesita escuchar lo que hizo contigo. Alguien necesita escuchar lo que hicieron ahí en los que están viéndome en la transmisión. Alguien necesita escuchar lo que Dios hizo en tu matrimonio. Alguien necesita escuchar lo que Dios hizo con tu economía en algún momento, lo que Dios hizo con tu empresa, lo que Dios hizo a través tuyo en un momento de crisis. Y callar es lo que hizo que la generación después de Josué no conociera a Dios, se perdieran, fueran una eternidad sin Cristo.